Bien, nuestra siguiente ponente es María de Lourdes Velasco Domínguez, es licenciada en Sociología por la UNAM y maestra en Estudios de Género por el Colegio de México. Su tesis de maestría se tituló Sexualidades entre las normas comunitarias y la individualización, experiencias sexuales de mujeres indígenas de 3 generaciones originarias de los Altos de Chiapas. Sus temas de investigación giran en torno al género, las sexualidades y las emociones en los casos de grupos indígenas y de jóvenes. Ha impartido cursos en línea sobre género, sexualidad e interculturalidad en colaboración con ONU Mujeres y con InMujeres. El título de la ponencia, no sé si lo menciono nuevamente porque acaso es Reproducción, Violencia y Agencia, experiencias reproductivas de mujeres indígenas de 3 generaciones originarias de los Altos de Chiapas. Adelante, María de Lourdes, por favor. Bueno, la ponencia que les voy a presentar forma parte de una investigación más amplia que tiene que ver con mi tesis, de la cual ya se leyó el título, mi tesis de maestría. La verdad es que tengo muchísima información, entonces lo que les presento es muy condensado. El objetivo de la ponencia es básicamente exponer un análisis comparativo entre las experiencias reproductivas de 3 generaciones de mujeres y sobre todo centrarme en aquellas experiencias de violencia y de agencia. Para trabajar con el tema de la experiencia, yo me baso mucho en 3 ejes analíticos: tomar en cuenta identificaciones, emociones y prácticas corporales. En este sentido, es bajo estos ejes que se observa la violencia y se observa también la agencia. La siguiente, por favor. Mi ponencia se estructura en 7 apartados. Es un primer bloque de apartados para presentar el contexto y la metodología, un segundo bloque para el marco teórico y un último bloque de análisis empírico y conclusiones. El siguiente, por favor. Empezaré a dar un panorama general del contexto. Los Altos de Chiapas es una región integrada por 17 municipios en el centro del estado y tiene la peculiaridad de tener estos estados, o más bien estos municipios, comparten una matriz cultural común, una historia común que se va a dar a partir del binomio entre indígenas y no indígenas o caxlanes. Bueno, esto muchos historiadores lo han trabajado y es una peculiaridad, ¿no? Cómo se constituye o se han ido constituyendo históricamente las identidades étnicas. También en el aspecto cultural pues sobresalen las diferencias de género, clase y edad, que son las que nos interesan. En cuanto a lo que se trata del orden cultural de género en esta región, observamos que hay normas culturales muy marcadas que acentúan la diferenciación de hombres y mujeres y que sobre todo colocan en una posición de subordinación a las mujeres frente a las normas comunitarias y frente a los varones. Hay investigaciones que apuntan que las mujeres indígenas en general son el sector poblacional que más violaciones a los derechos sexuales y reproductivos viven. Y también especialistas han apuntado que en particular en los Altos de Chiapas es donde las mujeres tienen aún más condiciones de vulnerabilidad para que estos derechos sean respetados. Entonces a mí, justo en este contexto de violencia que ya apuntan sobre todo investigaciones estadísticas y también investigaciones con temas particulares en la zona, a mí me interesa ver, como les decía anteriormente, qué pasa a nivel subjetivo, qué pasa con la vivencia de las mujeres, ¿no? Cómo ellas sienten, cómo ellas piensan sus relaciones reproductivas y cómo ven posibilidades también de generar cambios o generar acciones acordes a sus deseos y acordes también a su visión de mundo. Y bueno, en la misma región también desde mediados del siglo pasado han ocurrido una serie de elementos que propician cambios culturales.
como son la escolaridad, se llegó a implementar ampliamente escuelas en la zona, que todavía hay como mucha carencia de este servicio, porque las mujeres han tenido que emigrar todavía para seguir ascendiendo en su nivel educativo, pero bueno, ya es un poco un avance. Hay un cambio ocupacional muy importante, sobre todo en uno de los municipios que trabajé, porque de ser campesinos principalmente se ha pasado a ser profesores bilingües, y esto ha sido muy importante a nivel de la sexualidad y la reproducción. También el ejército, bueno, el movimiento zapatista y sobre todo el movimiento de mujeres zapatistas también ha influenciado, sobre todo en Aldama, es otra comunidad en la que trabajé. La migración es un factor importante y la emergencia de nuevas religiones. Sí, la anterior, por favor. No la anterior. Bueno, este es un cuadro que resume a grandes rasgos las características de las mujeres. Son 9 mujeres a las que entrevisté. Las 3 primeras son abuelas de la primera generación, después las madres y las hijas. Destaca que las abuelas son monolingües en sus lenguas indígenas, son amas de casa y campesinas. Las madres, una de ellas es monolingüe y las demás también hablan español y su lengua indígena. También, bueno, ahí se observa que 2 de las madres son profesoras de educación primaria, una de ellas es regidora municipal también. Y las jóvenes son todas estudiantes que emigraron desde los Altos de Chiapas hasta el Distrito Federal para estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional, que es donde yo las contacto por primera vez y donde tengo el acceso después a sus comunidades. Bien, con respecto al marco teórico que estoy trabajando, con lo que en mi ponencia es algo muy sintetizado y lo quisiera un poquito ampliar y poner más en contexto. La definición de violencia que manejo tiene que ver con una definición amplia de violencia de Galtung, que nos pone en primer plano la violencia directa, que son los actos directos que se sufren, pero esta violencia está sostenida por una violencia estructural más institucional, que tiene que ver sobre todo con la limitación de los derechos y de las necesidades básicas de las personas, que está institucionalizada, y por otro lado con una violencia cultural que tiene que ver más con las representaciones, con los significados y los discursos que se difunden culturalmente. Para la ponencia nos enfocamos mucho más en la violencia simbólica, tomando la definición clásica de Bourdieu, y pretendemos también ir más allá de esta definición de violencia simbólica, pensando que en el caso de Bourdieu, el punto de vista de ocurre violencia simbólica cuando el punto de vista de los dominadores es adoptado por aquellos a los que se subordina, incluso se incorpora, incluso los sentimientos llegan a expresar parte como de esta aceptación de la subordinación, digamos, pero ni siquiera esa aceptación se vive, está incorporada, ¿no? Entonces, partiendo como de esta definición de violencia que nos sirve para visibilizar muchas de las experiencias de las mujeres, pretendemos ir un paso más, pensando en las posibilidades de agencia y de cambio de esas situaciones, pero a partir no simplemente de la voluntad o de una estrategia racional por parte de las mujeres, sino en su misma interacción, a partir de sus mismas normas culturales, es que ellas pueden ir implementando el concepto que yo retomo es repeticiones subversivas, que permiten ir generando cambios. Para esto me apoyo mucho en Butler, porque ella acentúa la importancia de la interacción de las normas sociales y cómo en esta misma cotidianidad de interacción se van emergiendo cambios, ¿no? A partir también de los nuevos contextos.
Y bueno, también retomo, las emociones no solamente son, como decía Bourdieu, elementos que subordinan, sino también pueden ser elementos que propicien cambios y agencia, que empiecen a movilizar, y también es importante ver los significados. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto al análisis empírico, es muy amplio, pero bueno, vamos a condensarlo. Respecto a la primera generación, lo dividí por generaciones para que quedara más claro, como las perspectivas que se están jugando en cada uno. Sobre la primera generación, la frase que condensa un poco es esta de: tuvimos los hijos que podíamos dar, lo que Dios nos daba. Hay una creencia muy fuerte entre las mujeres de que los hijos, la reproducción es un mandato divino. Entonces ellas se atienen a esto, su comunidad espera que ellas den muchos hijos, den hijos a la comunidad, entonces ellas siguen esta norma, pero a la vez están como les decía antes, están en una condición de violencia estructural por cuestiones económicas, por el desabasto estatal, porque no contaron con hospitales, con medicamentos, con ninguna atención de servicios, y por otra parte, pues la subordinación de género hacia su comunidad y sus esposos. Sin embargo, en este contexto adverso, ellas se hacen de mecanismos para enfrentarlo, como por ejemplo está el caso de Marta, que dice: es que yo no tenía cómo atender mi parto, sin embargo mi esposo con la práctica se tuvo que ir volviendo partero para ayudarme, y dijo: porque es mi esposo, es su deber ayudarme, ¿no? Entonces, de alguna forma ella, a partir como de su esposo y de las normas, encuentra un medio para cuidar su salud reproductiva, ¿no? También reivindican mucho la medicina tradicional, creen mucho en ella e incluso enfatizan los defectos de la medicina alópata, ¿no? Y esto tal vez ellos no han tenido tanto contacto con la medicina alópata, pero sí es una forma como de reivindicar lo que ellas tienen, su cultura y lo que ellas les ha funcionado. En la segunda generación encontramos que persisten muchos de estas concepciones de la primera generación, pero hay una búsqueda muy fuerte también de negociar con las parejas, sobre todo cuántos hijos tener, cómo tenerlos. Pues las experiencias de las tres mujeres son muy diferentes, aunque está esta tendencia. En la primera de ellas es el caso de Pilar, es una mujer que sufre violencia sexual de parte de su esposo y que además es profesora, entonces empieza a tener muchos hijos, empieza a complicársele la maternidad, el deber que socialmente recae en ella de cuidarlos, de protegerlos, y entonces cuando tiene ya como 5 hijos y dice: es que yo siento mucha culpa, no los puedo cuidar, lo que hace es recurrir a una compañera suya católica para pedirle un consejo de qué puede hacer para no tener más hijos, ¿no? También reza, hace rezos a Dios para pedirle ya no tener hijos, busca una curandera que le dé un remedio, entonces busca dentro de lo que tiene en su contexto, busca muchos elementos para limitar su reproducción. Y finalmente, como a su 7º hijo ya, ahí finalmente ya no logran no seguir teniendo hijos, y ella me decía: es que bueno, yo ya no sé qué me funcionó de todo lo que hice, ¿no? Tal vez Dios me escuchó, tal vez el remedio. Sin embargo, y también ella se cuestiona mucho, no entiendo cómo siendo profesora no pude encontrar una forma viable, ¿no? Después ya ella toma algunos cursos sobre planificación familiar, sobre todo en las escuelas de sus hijos, y por parte del programa Oportunidades ella dice: si yo hubiera conocido esto antes, mi vida hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo particular de cómo se usan los recursos de su medio. Un caso también muy interesante es el de Alma, la mujer que está en Aldama y que tuvo influencia del movimiento de mujeres zapatistas, porque ella de entrada me dijo: es que yo siempre llego a acuerdos con mi esposo, siempre todo es por acuerdo, y a mí
provocaba mucha duda o que en su contexto me expresara eso, de dónde viene esta idea de los acuerdos, ¿no? Y después ella me narró que estuvo participando antes del levantamiento del 94 con las comunidades y poquito después también se mantuvo, pero después pues su esposo tuvo la iniciativa de que mejor se volvieran priistas, porque es como ellos lo llaman, salirse de militar con el movimiento zapatista y ahora mejor atenerse a las autoridades municipales. Pero sin embargo, a pesar de este cambio, ella mantiene como esta visión de que las cosas se deben llegar a acuerdos, y es como lo hace en su reproducción. Ella dice que quería tener 5 hijos, su esposo quería 3, sin embargo lo platicaron, llegaron al acuerdo de tener más, y también es interesante que en esta decisión de acuerdo pesó el hecho de que en la época donde estaban comenzando su relación había una fuerte epidemia de sarampión y enfermedades entre los menores, y había muchas muertes de niños. Entonces ella decía, pues es mejor tener más niños por si acaso se nos mueren algunos. Entonces es como terrible el contexto, sin embargo vemos cómo hay iniciativas muy fuertes de la mujer, ¿sí?, para enfrentarlo. Y bueno, sobre la tercera generación es interesante que hay una destradicionalización muy fuerte. El noviazgo marca otra serie completamente diferente de prácticas que no están exentas de violencia. Se presentan casos de violencia sexual que en dos de mis entrevistadas llevaron a embarazos no deseados, y estas mujeres ya ven como posibilidades de enfrentar esto a partir de interrupciones del embarazo, a partir del empleo de métodos anticonceptivos, aunque siguen arrastrando todavía esta cultura que les viene heredada de ver a la sexualidad como un tabú, tener miedo de platicar con la pareja, tener miedo de apelar a la pareja o al médico por la igualdad, ¿no? Entonces sí, seguimos encontrando como muchas trabas, a pesar de que las mujeres se han involucrado mucho en talleres de derechos sexuales y reproductivos, y tienen una visión de que tienen que, o ellas piensan que deben decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Sigue como, es una relación como de conflicto muy fuerte en las jóvenes, ¿no? Por estas dos herencias muy grandes, o dos discursos muy grandes, ¿no? Y bueno, para finalizar, pasamos a la siguiente, por favor. Quisiera nada más leerles brevemente mis conclusiones, que creo que sintetizan muy bien las ideas que les he expuesto. En esta ponencia se analizaron los cambios y las permanencias suscitados en las experiencias de reproducción de tres generaciones de mujeres indígenas. En primer lugar, observamos que el impacto de la violencia estructural en las experiencias reproductivas de las mujeres es una constante a lo largo de las 3 generaciones. La falta de recursos económicos, producto de la desigualdad económica persistente, a pesar de que algunas familias experimentaron un cambio ocupacional y un ascenso social limitado. Está también la posibilidad de decisión de los jóvenes, que se ve limitada por las relaciones de dominación entre generación, aun cuando entre las jóvenes se abren espacios de mayor independencia. Y está también la discriminación étnica, que persiste sobre todo por el desabasto persistente de servicios de educación y salud en las comunidades, y por la autoridad del médico, que se emplea en algunos casos para limitar la decisión de las mujeres. Este es otro caso que ya no les conté, donde un médico justo limita la decisión de una de las mujeres. Y principalmente la violencia de género, que persiste, ya que en las 3 generaciones el deseo de los hombres en el ámbito sexual y reproductivo continúa imponiéndose a las mujeres en mayor o menor medida. Bueno, frente a este contexto, lo que resalta es que la violencia no es absoluta, pues las mismas relaciones sociales que propician su reiteración van generando nuevas prácticas, sentimientos y creencias que permiten a las mujeres
atender sus necesidades más inmediatas, ir tomando control sobre su reproducción e ir cuestionando las relaciones de dominación por género. Entre las abuelas, ellas emplean a parteras de sus comunidades o reciben servicios en el parto proporcionados por sus esposos. Se reivindica la medicina tradicional frente a la alópata. En la segunda generación persiste un sentimiento de ira por la violencia sexual que se vive. Se van generando ideas de que la reproducción puede ser controlada por las propias mujeres y puede ser un espacio de decisión también de la pareja. Y por ello las mujeres intentan emplear anticonceptivos. Y en la tercera generación persiste un sentimiento de vergüenza, también de culpa hacia los embarazos no deseados, combinados con ira y con frustración por su desacuerdo con las opiniones de los padres o de la pareja. A la vez, entre ellas emerge la posibilidad de control de la propia reproducción a través del empleo de los anticonceptivos o la interrupción de los embarazos. Particularmente, esta última, la interrupción de los embarazos fue mencionada en un caso, pero no se concretó justo por la opinión contraria de la pareja. Y en general observamos que hay una tendencia a través de las generaciones a individualizar y a secularizar el ámbito de la reproducción, dejando de lado las normas comunitarias y religiosas. Sin embargo, la individualización es ambivalente, ya que, como se observó anteriormente, la violencia contra las mujeres persiste, pero ahora en los noviazgos y sin la posibilidad de que los padres o la comunidad intervengan más directamente, como sucedía con las abuelas. Bueno, a la vez la individualización abre la posibilidad de mayor control de la sexualidad por parte de las mujeres y permite la disociación de reproducción y placer sexual. Gracias. Muchas gracias, María de Lourdes, por esta interesante ponencia. Me parece, por señalar un punto, muy valiosa la aproximación metodológica al tema, ¿no? El entrevistar a mujeres de distintas generaciones, pues esto permite un acercamiento más amplio, ¿no? A cómo los cambios sociales, las transformaciones en el entorno sociocultural inciden directamente en la construcción identitaria, ¿no? de los sujetos, en el rostro que adquiere la violencia que se ejerce contra las mujeres, pero también en la forma en que desarrollan su agencia para posicionarse de algún modo, en cierta medida, frente a las formas de subordinación que experimentan, ¿no? Entonces, pues, muy importante. Muchas gracias.